A ver, ¿se oye bien? ¿Se oye? ¿Estáis en casa? ¿Oís bien? Sí, perfectamente. Y veis la presentación también, ¿verdad? Sí, también. Muy bien, pues nada, empezamos. Vale. Bueno, buenos días. Soy Marta, estudiante de quinto, como ha dicho Joaquín. Y bueno, primero de todo, pues agradecerle haberme invitado a estas jornadas para poder hablar de este tema, que creo que es algo que, bueno, en los últimos años, sobre todo, pues se está empezando a investigar mucho más, ¿no? Los estudiantes cada vez nos llegan más encuestas de valoraciones de este tipo y bueno, creo que es importante también hablar de ello. Antes de comenzar, me gustaría poner primero un poco el contexto general de los trastornos de salud mental a nivel global. Y es que la OMS en el año 2019, que es el último reporte, dijo que aproximadamente 1.000 millones de personas padecen de trastornos de salud mental. Y de hecho es considerada una de las, bueno, la primera causa de discapacidad del mundo. Algo también interesante es que desde el año 2020, de la pandemia, ha aumentado un 25% a los trastornos de ansiedad y depresión en la población. Bueno, pues como ya sabemos, sobre todo pues, por el aislamiento social, todo lo que ha comportado la pandemia, ha aumentado mucho ese tipo de trastornos y también es verdad que hemos visto que en medios de comunicación en general se está empezando a hablar mucho más de este tipo de trastornos. Algo curioso, sin embargo, es que específicamente los alumnos de medicina, si comparamos con la población general, vemos que hay una mayor prevalencia de este tipo de desórdenes psicológicos. Aquí os he adjuntado un estudio que bueno, hay muchos estudios de la salud mental en estudiantes de medicina y de otros grados universitarios, pero he querido incluir este porque es uno que recoge pues, las facultades de toda España, ¿no? Porque los demás eran más bien a nivel internacional. Se hizo en el año 2019, justamente el semestre antes de que empezara la pandemia, y lo que quería hacer era pues, analizar los niveles de depresión, ansiedad, burnout y empatía en los estudiantes de medicina. Se hizo en las 43 facultades de medicina de España mediante una encuesta, ¿vale? Y participaron 5.216 estudiantes. Y estos aquí fueron los resultados. En cuanto a la depresión, se vio que un 41% de alumnos españoles de medicina padecían de este trastorno. En cuanto a la ansiedad, entre un 20 y un 25%, ¿no? Ansiedad de estado, que es 24,7%, sería la ansiedad puntual de un momento, ¿no? Pues exámenes o el momento actual en el que se realizaba la encuesta, y la ansiedad de rasgo, que es la de 21,5%, es ansiedad pues habitual y constante. En cuanto al burnout, se vio que un 36,8% de estudiantes pues tenían burnout, sobre todo los estudiantes de los últimos años. Y en cuanto a la empatía, pues se vio que los estudiantes tenían altos niveles de empatía. Y por lo tanto, bueno, en cuanto a la ansiedad, que es lo que yo me voy a centrar un poquito más en esta presentación, se ha visto que entre un 20 y un 25% de estudiantes en España lo padecen de medicina. De hecho, bueno, aquí os he puesto esta diapositiva porque yo, pues al hacer la presentación, pues me puse en Google, ¿no? Y puse salud mental en estudiantes de medicina. Y como veis, pues los titulares que salen, ¿no? Son algunos de estos de aquí, incluso también de residentes, como este último. Por esto yo creo que, y he titulado así la presentación, que es una realidad invisibilizada, porque es algo que sí que se sabe o se conoce o se está cuantificando mediante estudios, pero en las facultades de medicina no se habla de ello. Bien, ahora voy a empezar a hablar de las posibles causas. Digo posibles porque, bueno, es un poco subjetivo, ya que es mi punto de vista como estudiante, de por qué sucede esto. La primera de ellas, los rasgos de la personalidad. Bueno, la gente que entra a medicina, actualmente en la selectividad del último año, 23 universidades ya tienen una nota de corte de más de 13 para entrar, es sobre 14. Ya sabemos que no es muy sencillo entrar a la carrera, es gente que suele ser pues, perfeccionista, exigente, porque ya viene de un bachillerato que ha tenido que trabajarse mucho para poder llegar, ha tenido que estudiar mucho. Hay gente que incluso pues, repite la selectividad o viene de grados. En general, la gente que entra a la carrera pues ya tiene ese perfil de ser gente que es muy perfeccionista y que busca mucho pues el sacar buenas notas, el hacerlo todo perfecto, ¿no? Y se exigen mucho a ellos mismos. Esto lo que sucede muchas veces
es que, bueno, la típica frase, que no digo que no esté de acuerdo porque sí que lo estoy, de todo esfuerzo tiene su recompensa, hace que muchos estudiantes nos frustremos un poco porque a veces es como que se siente que hacemos muchos esfuerzos, ¿no? Y como que no hay una recompensa, claro, no es lo que uno se esperaba, ¿no? O hay gente que a lo mejor, pues, imagínate, está estudiando muchísimo para un examen súper complicado y después pues lo suspende o los trabajos no le salen al final como él quiere. Y esto al final lleva a la frustración del alumno. Como he dicho antes, por la propia personalidad de los alumnos, esto acaba siendo un círculo un poco vicioso, porque es como que cada vez vas a buscar más, ¿no? A más perfección o hacerlo todo bien, y al final acaba siendo un poco algo complicado, que al final es algo de la personalidad, complicado de gestionar por este mismo motivo, porque cada vez pues, eres tú mismo que quieres hacer las cosas mejor o intentar conseguir lo siguiente. Entonces, en cuanto al siguiente motivo, es la carga de trabajo, que yo creo que es el más importante de todos, sin duda. Y lo voy a desglosar un poco en varios apartados. El primero de todo y de los más importantes es las horas de clases y de prácticas. Medicina es una carrera que también combina las prácticas con las clases teóricas, porque es evidente que se necesitan las dos. Lo que sucede muchas veces, bueno, en la mayoría del curso, es que hay muchas horas al día dedicadas a lo que es la universidad. Aquí os he puesto una captura de ejemplo, ¿no? de un horario mío del año pasado. Nosotros en mi universidad hacemos las prácticas a la vez que la teoría, por la mañana las prácticas y por la tarde la teoría. Y normalmente solemos entrar pues, entre las 8, 8:30 hasta la 1:30 o así, y después las clases de 3 a 6 o a 7 dependiendo del día. Claro, os lo he representado un poquito aquí abajo, las 24 horas del día. Si se supone que de 8 de la mañana a 6 estás entre las clases teóricas y las prácticas, lo azul representa que es las horas en que estás pues, durmiendo, que deberían de ser 8. Al final ves que pues, te quedan muy pocas horas al día para hacer pues, tus actividades, para conciliarlo con tu vida, ¿no? Pues yo que sé, hacer deporte, salir con amigos, y que incluso en estas horas que tienes libres, pues a veces también tienes que dedicarlas. Hay parciales, pues tengo que estudiar o tengo que hacer tal portafolio o tal trabajo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Pues que muchos alumnos dejan de ir a las cosas que no son obligatorias. En mi universidad las prácticas sí que son obligatorias, pero las clases no. Sí que hay profesores que se quejan de que muchos alumnos no asisten a clase, pero claro, viendo el horario que hay que cumplir cada día, es entendible que muchos alumnos pues decidan no ir a lo que no es obligatorio, porque es que si no, pues tienes pocas horas a veces para conciliarlo con tu vida personal. Otro de los motivos otro de los desgloses de lo de la carga de trabajo sería la organización de las prácticas. Esto es un poco complicado porque depende más del hospital y de los médicos con los que estés que más de la propia facultad. Pero bueno, también se podrían hacer ciertas cosas desde la facultad para mejorarlo. Lo primero de todo es que a veces más horas no es sinónimo de más calidad. Em, las prácticas sí que son muy importantes, de hecho, contra antes se incorpore al alumno a las prácticas, mejor, porque con nosotros cuando entramos en primeros lo que estamos deseando, ¿no? Ponernos la bata, ir al hospital a las prácticas, estar allí con el equipo médico, y en el hospital es donde realmente se aprenden muchísimas cosas, ¿no? Porque siempre te acuerdas, ay, pues este paciente que vimos, que tenía estos síntomas y esto, y te acuerdas mucho más que a veces viendo una clase teórica. Y sí que es cierto que son muy importantes, pero muchas veces lo que sucede es que se tiende a pensar que contra más prácticas haya o más horas va a ser mejor, y no es cierto según qué ocasiones, porque evidentemente pues en un hospital los médicos no son profesores, ¿no? Y al final los pacientes son los que hay. Entonces muchas veces, pongo un ejemplo, ¿no? Pasas planta, ¿no? Imagínate en las prácticas de digestivo, por ejemplo, pasas planta y luego vas al despacho y los médicos se ponen a escribir los cursos clínicos y el estudiante se queda ahí en el despacho pensando, bueno, ¿ahora qué hago, no? Entonces, muchas veces sí que es verdad que en las prácticas hay horas así como muertas, digamos, porque los médicos tienen que hacer por su trabajo, los cursos clínicos, dar el alta, tal, y estas horas, pues a veces se podrían dedicar a otras cosas, aunque como he dicho, depende mucho del médico con el que estés también, porque a veces pues te dice, mira, pues ves a explorar a este paciente y luego me comentas, lo hablamos, o ves a hacer tal cosa, entonces depende un poco de con quién estés. Pero bueno, es cierto que a veces en las prácticas hay horas que es, entre comillas, voy a decir, muertas por este motivo. El más importante, yo creo, de todos es hacer partícipe al alumno. Muchas veces, la mayoría de alumnos, yo creo, nos sentimos un poquito como, bueno, como este GIF que os he puesto aquí de Anatomía de Grey, ¿no? Ellos son residentes en este caso, pero es como que piensas, no sé qué estoy haciendo o no me siento preparado, ¿no? para hacer
yo qué sé, pues para explorar a este paciente y hacer tal cosa, porque no hemos tenido la práctica previa necesaria. Muchas veces estás allí como persiguiendo al adjunto, ¿no? Al residente también, sobre todo, y dices, ostras, estoy aquí escuchando, pero no sé realmente, ¿no? Cuando yo me enfrente a esta situación y esté solo, voy a saber hacer esto. Y por eso creo que es muy importante hacer partícipe al alumno. Y esto además nosotros lo agradecemos muchísimo, que el médico, pues los médicos en general te hagan sentir parte del equipo, pues te presenten, si hay algún paciente te enseñen a explorarlo, te digan, mira, pues escuchas esto, tal, y te ayuden a hacer y te enseñen cosas más prácticas que no solo estar observando. Eso es algo que nos gusta mucho, que nos motiva y que realmente sentimos que servimos para algo, digamos, y que estamos aprendiendo. Y lo último que he puesto aquí es, bueno, he puesto simulación clínica, pero aquí lo que me refería es que desde mi punto de vista, a veces en las prácticas, sí, las prácticas de hospital está muy bien, pero lo que faltaría sería introducir algunos talleres prácticos. Os voy a poner ejemplos. Al menos en mi clase, en mi universidad, hacemos algunas veces talleres pues, de role-playing o muchas prácticas con simulaciones con muñecos o lo que sea, y esto a los estudiantes nos gusta mucho porque como relacionado un poco con lo anterior, sentimos que estamos aprendiendo la parte más práctica. ¿Vale? Porque al final en la clase todo es mucha teoría, en las prácticas también aprendes mucho, pero la simulación clínica y las prácticas, los talleres, role-playing, te ayudan mucho a aprender las cosas prácticas y que tú te sientas después que estás más preparado, aunque no sea un paciente real, pero bueno, ya has practicado un poco antes. De hecho, aquí os he puesto esta captura, ¿no? De un estudio que lo que evaluaba era la ansiedad en estudiantes de medicina en los primeros encuentros clínicos. Y como veis, algunas de las causas, ¿no? Es pues, preocupación por no estar preparado, por la seguridad, por la autoimagen, por cómo me perciben los otros. Entonces, estos talleres prácticos y de simulación clínica yo creo que ayudarían mucho y de hecho los alumnos muchas veces cuando los hacemos pedimos que se hagan más o que para cursos posteriores los hagan más porque nos gustan. Talleres de este tipo pues para ir practicando y tener una experiencia previa para después cuando te encuentres con el paciente saber actuar. Y bueno, como he dicho un poco todo esto, si todos estos, bueno, todos o algunos, sobre todo este de aquí, el de hacer participar al alumno y el de aquí se implementaran, el alumno se sentiría mucho más preparado, ¿no? Como, vale, pues lo he hecho previamente en la simulación, ahora con un paciente me siento más preparado y sobre todo también motivado, porque de esta manera sentimos que aprendemos más cosas, que realmente pues, estamos preparándonos para nuestra futura profesión. Y el último apartado de lo de la carga de trabajo es la exigencia en la evaluación. A ver, este tema es un poco, como ya los exámenes, la mayoría de facultades son tipo test, ¿vale? Y sí que es cierto que evidentemente pues, el temario de medicina es muy amplio, pero muchas veces parece que se va a buscar o que en las evaluaciones se busca el mínimo detalle y a veces sentimos que eso no está evaluando realmente nuestro conocimiento general de la asignatura, ¿no? Pues a lo mejor te preguntan un detalle muy específico de, ay, la proteína esta, que... Y son detalles que sí son importantes también, pero a veces no son capaces de evaluar tu conocimiento general de la asignatura. Y bueno, a ver, todos, y seguro que vosotros también en la universidad teníais la típica asignatura que todo el mundo decía, esto es imposible de aprobar porque el profesor va a buscar allí los detalles. Y esto a veces también nos estresa porque con toda la materia que hay, es como tengo que sabérmelo todo por si entra el mínimo detalle, cosa que también a veces pues comporta que estas situaciones pues empeoren. Además también de, bueno, esto no sé si se hace en todas las universidades, pero también hay asignaturas que a lo mejor la nota para aprobar, en lugar de ser un 5 pues tienes que aprobar con un 7 al menos en mi universidad a veces lo han hecho. Porque hay profesores que dicen, no, es que para saber, si tienes que saber de anatomía, cualquier persona que sea médico tiene que saber muchísimo, hay que sacar un 7 para aprobar y esto también se suma a esta situación de los exámenes y hace que pues cada vez estemos más nerviosos, no digas tengo que sabérmelo todo, ser perfecto, estudiar muchísimo y bueno, esto me refería en cuanto a la exigencia en la evaluación. El tercer punto que yo creo que también es una de las causas es el plan de estudios. El plan de estudios actual, al menos desde mi punto de vista también, repito, en primero y segundo de carrera todas las asignaturas son muy tipo pues, bioquímica, biofísica, bueno, excepto anatomía, que sí que nos gusta más a los estudiantes por las prácticas también y porque se asimila más a medicina que a las demás.
hay muchas asignaturas. Yo, por ejemplo, he hecho biofísica 1 y 2, bioquímica 1 y 2, biología molecular, biología celular, biología del desarrollo. Todas estas asignaturas que no digo que no sean útiles porque después te sirven y son base para muchas otras, ¿no? Pero que a veces están muy extendidas y quizás se podrían pues, reducir el temario y introducir otras asignaturas o alargar otras, pues por ejemplo, como hemos estado hablando ahora, pues bioética, otro tipo de asignaturas que nos acerquen más a la práctica clínica real. Además, también en el plan de estudios muchas veces se tendría que coordinar mejor, porque muchas veces según las asignaturas, por ejemplo, imaginemos que hablamos de una enfermedad, una asignatura, ¿no? Y en otra asignatura diferente se repite esa misma enfermedad. Y el profesor a lo mejor te lo puedo explicar un poco distinto, pero imaginad que me dice que el tratamiento es otro distinto. Claro, eso al alumno a veces le confunde porque dice, a ver, ¿a quién, qué tengo que creerme? ¿O ¿A quién, qué me estudio? ¿Lo que me ha dicho este profesor o lo que me ha dicho este otro? Muchas veces haría falta coordinar los planes de estudios de unas asignaturas con otras para que todo fuera igual y no tuvieras que estar buscando en libros a ver cuál te ha dicho el tratamiento correcto o lo que sea. Y esto también es algo importante que debería de cambiar. Y el último, que bueno, creo que es más bien una consecuencia de todo lo demás, ¿no? De la situación, pues que al final pues todo esto comporta pues que duermas menos, ¿no? Porque al final pues si tienes pocas horas pues intentas ya aprovecharlas al máximo y pues duermes menos, también pues relaciones sociales disminuyen por lo que hemos hablado, ¿no? Porque pues al final son muchas horas y esto también es un motivo o una causa de esta situación. Y bueno, un poco para finalizar, digamos, las consecuencias o las soluciones de esto. Las consecuencias, la más directa y principal, que tampoco es lógica, es el rendimiento académico. Pero es que esto es lógico, es como si esto también pasa en el trabajo. Si tú estás en el trabajo y tienes mucho estrés y ansiedad, pues al final no vas a rendir lo mismo, es lógico. Y a los estudiantes nos pasa lo mismo, ¿no? Que al final pues acabamos un poco quemados y todo y nos cuesta mucho más tirar adelante. A veces incluso pues dices, ya estudio para probar y ya está, ¿sabes? Como ya quiero acabar esta asignatura, ya no puedo más y esto debería de cambiar porque al final pues oye, estamos estudiando lo que nos gusta y porque lo hemos elegido y no debería de ser así. Y otra de las consecuencias que he puesto ahí es la de normalización de la situación. Y es que mucha gente dice, bueno, yo ya sé dónde me he metido, medicina ya sabía que era una carrera dura desde el principio, eh, al final ha sido mi elección, esto es por vocación y esto yo creo que es un error. Tampoco hay que normalizarlo. Sí, es una carrera que es dura, ya lo sabemos todos, pero tampoco hay que normalizar cierto tipo de situaciones. Y lo que he puesto aquí abajo también, otra de las consecuencias, la motivación. Y bueno, y que se ha estudiado y se ha comprobado, se ha objetivado, es que la motivación disminuye con los años, ¿no? Tú entras en primero súper motivado, quiero ser médico, quiero hacer las prácticas y tal, y al final del sexto acabas pues, más desmotivado. Y el tema de estar quemado, ¿no? O el burnout, pues va aumentando conforme pasan los años de carrera. Y en cuanto a las soluciones, es muy complicado hablar de las soluciones porque es como muy complejo, ¿no? Y al final habría que ir haciendo pequeños cambios, pero bueno, aquí he puesto algunas de las que yo pienso que podrían hacerse. La primera de ellas es un servicio de apoyo a los estudiantes, un servicio, o sea, un apoyo psicológico. No sé si, creo que hay alguna universidad, he leído que sí que lo tiene, la mía en concreto si lo tiene, no lo conozco, con lo cual si lo tienen, que lo den a conocer, porque los estudiantes, al menos ya digo, en mi universidad no conozco que haya ningún servicio de apoyo en el que si tú te encuentras en una situación pues, de estas puedas ir a pedir ayuda con lo cual creo que sería importante pues, implementar estos servicios en todas las facultades y darlos a conocer. La segunda pues, es mejorar el plan de estudios, lo que os he comentado antes, sobre todo coordinar asignaturas, por ejemplo, que esto tampoco, no sé si es muy complicado, pero bueno, se podría hacer o cambiarlo en el sentido de lo que también he dicho. Hay asignaturas que se podrían reducir un poco más y otras pues introducir de nuevas o ampliar otras. Y en cuanto a reducir la carga de trabajo, quizás es lo más complicado porque claro, habría que reducir horas seguramente, con lo cual es complicado porque hay que hacer teoría y prácticas a la vez, pero bueno, también se podría hacer mediante lo que he dicho de las prácticas, ¿no? Que al final depende mucho del medio con el que estés, no depende de la facultad tanto, pero bueno, pues sentirte en las prácticas integrado, hacer también más talleres prácticos, sobre todo esto sí que sería muy útil. Y bueno, pues a nivel de los exámenes a veces hacerlos más no digo que tampoco no fáciles, pero no preguntar tanto el detalle según qué ocasiones y no ir tanto a buscar el detalle mínimo, sino preguntar y valorar el conocimiento más general de la asignatura.
Bueno, y ya como conclusiones, que al final pues lo que hay que hacer con este tema yo creo es dar visibilidad al problema y no normalizarlo, porque pese a que es una carrera dura, pues tampoco hay que llegar a estos extremos. Investigar, ¿no?, las causas, qué soluciones pues, puede haber, investigarlo y analizar cómo podría mejorar esto, ¿no?, y hacer pequeños cambios poco a poco, pues que a la larga supongan una mejora para los futuros estudiantes de medicina. Y al final, pues el más importante de todos es concienciar a la gente y potenciar el cambio a que todo esto pues, se aplique de verdad y no sea algo de lo que solo hablamos aquí, sino que al final las facultades se impliquen en el tema y apliquen estos cambios. Y esto es todo. Muchas gracias. Marta, muchísimas gracias. Bueno, pues como antes abrimos un turno de preguntas. El tema es importantísimo, yo creo que lo he dejado claro. El estudio que ha presentado al principio, que hizo SEDEM con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, lo deja bien claro, es una muestra grande. Sobre el total de los estudiantes son 5.000 estudiantes de toda España, medicina de toda España, ¿verdad? Muy importante. Ahora se está haciendo otro estudio, repitiendo, no exactamente repitiendo, SEDEM también con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina sobre el clima educativo, sobre lo que es mejorar los planes de estudio, porque prácticamente todas las facultades yo creo que eso es una cosa común. Siempre se quejan todos los estudiantes de que los planes de estudio son una locura. Incluso con dificultades, como sabemos muchas veces, para irte de una facultad a otra, ¿verdad? Y poder convalidar asignaturas. En fin, son muchísimos los temas que influyen. ¿Tú crees que en la ansiedad, todos estos problemas son mayores en los estudiantes de medicina que, por ejemplo, en los de Derecho o en los de Ingeniería? Es decir, yo creo que sobre eso no hay nada hecho, ¿no? Una comparación, o vosotros conocéis, es decir, estamos nosotros más propensos por el tipo de estudio, ¿verdad?, que hacemos, por los problemas que tienen las facultades de medicina, son distintos a los de otras facultades y a los de otros estudiantes. Bueno, justamente me ha puesto carreras, Derecho e Ingeniería, que también están allí de orillas, sí. Claro. A ver, yo cuando hice la presentación lo busqué y no hay de momento estudios que lo comparen, y sí que hay muchos que decían habría que hacer una comparación con otros universitarios. Yo, por mi opinión personal, que sí que conozco gente también que, bueno, tengo amigos que hacen Derecho, también ingenierías, diría que, y por lo que también he leído, sí que son carreras que también tienen altos niveles de ansiedad. Lo que pasa que es verdad que como no tienen la parte, nosotros tenemos prácticas y teoría, ellos como tienen quizás menos horas, puede ser un poco distinto en ese sentido. Pero sí que es cierto que justamente estas dos son carreras que también, por lo que he leído, también tienen altos niveles de ansiedad. Si lo comparáramos, por ejemplo, pues con, no sé, educación primaria, lo que sea, evidentemente sí que habría diferencias. Pero con estas dos, yo creo que sí, en el sentido de las horas, porque medicina es que como tiene prácticas y teoría, al final estás gran parte del día metido en el tema de la medicina. Y también estas otras dos. La mano porque me ha llamado la atención lo que has dicho tú de podología. Bueno, me ha gustado mucho la presentación, Marta, ha sido muy buena. Hay un concepto que se trabaja en bioética que es el del estrés moral, y es en decisiones difíciles que te estresan, ¿no? Pero decisiones éticas difíciles que te producen estrés porque tú crees que deberías hacer una cosa y no puedes hacerla, ¿no? Yo creo que este paciente debería quedarse ingresado, pero mi jefe me está diciendo que tengo que darle de alta, o qué sé yo, cantidad de decisiones éticas pero que no puedes hacer lo que te gustaría. Y hay de podología, que dices tú, hay estudios sobre estrés moral, y claro que tienen estrés moral los podólogos y cualquier otro profesional sanitario. Bueno, y aprovecho que tengo el micrófono para dos cosas, ¿no? Iba a haber hecho la pregunta que has hecho tú, Joaquín, y luego dos cuestiones. A la hora de analizar causas y demás, en general has hablado de causas externas, es decir, de la estructura, entonces, cuando yo creo que también evidentemente en la depresión y la ansiedad tiene que haber causas internas, y ya no digo de cada individuo, que se las hay, sino de vosotros, los estudiantes. Es decir, si el hecho de la competitividad
el que haya compañerismo, el que os ayudéis o no os ayudéis, todo eso que no sé, has hablado yo creo poco de eso, hasta qué punto todo eso también, más allá de, sí, de la universidad, de los exámenes y tal, hasta qué punto eso también puede ser un factor que puede influir en la autoestima, en la depresión, en la ansiedad, y todo esto, ¿no? Y luego lo otro, que es más que una pregunta, que esto sí es una pregunta, lo otro es más un comentario que una pregunta. Me ha gustado mucho eso que has dicho de la relación entre las expectativas y la frustración. Eso pasa en toda la vida, no solamente en el estudiante de medicina. La causa de frustración, evidentemente, son las expectativas. Pero en medicina es muy difícil, ya no solamente en la medicina, en los estudiantes de medicina, sino en la profesión. Yo ayer lo comentábamos que es difícil que haya, yo soy internista, que haya un internista, un cirujano con 50 años que no esté quemado. ¿Y por qué? Pues porque tú tienes unas expectativas de tu profesión que luego no se cumplen. Tiene que ver con la profesión, pero tiene que ver contigo también. Es un tema complejo. Claro, en el estudiante de medicina, eso que llamamos expectativas, podríamos poner un sinónimo que se llama vocación. Entonces, trabajar las expectativas y reducirle, porque claro, dices, para no frustrarse hay que reducir las expectativas. Entonces, ¿cómo trabajas eso con el estudiante de medicina? Le dices que la carrera no va a cumplir todos esos sueños que tiene, esos ideales. Es decir, esto ya digo que es una reflexión más que una pregunta, ¿no? Que trabajar las expectativas, las altas expectativas con los estudiantes de medicina no me parece fácil porque no sé hasta qué punto es minar su vocación, ¿no? Bueno, pero bueno, la pregunta era la otra, aunque si quieres decir algo sobre esto, pues también, ¿no? Sobre vosotros también como agentes de posible causa de estrés y ansiedad. La verdad, sí. Medicina siempre han dicho, yo de hecho antes de entrar decían, uy, es muy competitivo, allí como que todo el mundo va, que no hay compañerismo. Yo, por suerte, con los compañeros con los que estoy, no siento eso también, quizá porque yo soy de una manera distinta. Quiero decir, también hay gente que es muy competitiva y que va siempre quieren ser siempre los mejores, les da igual lo demás, ¿me entiendes? Y creo que esto también les puede afectar, pero esto es muy individual. Es que lo que he hablado en el primer apartado, al final, cada uno, como somos de ser perfeccionista, exigente, y la gente que es muy competitiva, pues seguro que también le afecta porque siempre quieren estar, bueno, los primeros, ¿no? Como siempre tengo que ser el mejor, entonces, y segurísimo también porque al final hace pues que estén siempre intentando, ya sabes, ¿no? Estudiando muchísimo, los trabajos pues súper perfeccionistas, y esta gente pues sí, yo no me identifico porque no soy muy, o sea, yo me fijo en mí y no me comparo con los demás, pero a veces sí que es cierto que es complicado porque hay muy buena gente, o sea, la gente que estudia medicina es muy buena, entonces a veces sí que es cierto que dices, ostras, con todo lo que he estudiado y mira las buenas notas que hay, y yo me lo he currado muchísimo y ostras, tampoco, y a veces eso sí que frustra también un poco, ¿no? Ver cómo los demás estudian lo mismo que tú, o a lo mejor estudian lo mismo que tú, y tú no llegas tan, y eso sí que también es un componente, yo creo, importante, ¿no? Ver que tus compañeros, como hay gente tan buena, ¿no? Que llega a más allá quizás, estudiando lo mismo o más, tú no lo sabes, pero también es un componente, yo creo, importante. Sí. Miguel Fernández Cañas. Pues me ha gustado como, yo me imagino que todo el mundo, la presentación y los contenidos sobre todo. Y después de oírte, tengo la sensación de que dice, vamos a hacer planes de estudio, vamos a cambiarlo todo para que nadie cambie, porque me veo proyectado unos cuantos años atrás y veo que muchas de las frustraciones que hay son las que yo experimenté como estudiante. Sin embargo, tenemos estructuras como para que la universidad haya cambiado lo suficiente para que hayamos cambiado también muchas cosas, y sin embargo veo que no, a veces no hay un análisis real. Me encantaría que la presentación se la llevasen a nuestros gestores de rectorado y de centro para decirles, coño, espabilad, porque es que realmente no lo entiendo. Este año, por ejemplo, nos reducen las semanas activas de trabajo a 13 semanas. Prácticamente, porque hay una semana que es con fiestas y tal, y prácticamente no se puede hacer nada. Si coges simplemente un análisis numérico de lo que supone la carga de trabajo de un estudiante, que están calculados en planes de estudio sobre 15 semanas, y lo trasladas a 13 semanas reales, automáticamente estás sobrecargando al estudiante en cada una de sus semanas, y esas horas al final no hay tiempo para hacer las cosas, pero se lo dices y les da exactamente igual. Incluso en un consejo de gobierno lo dije y me dijeron, esos son conceptos antiguos. Y dice, pues vale, lo que tú quieras, simplemente la matemática deben ser conceptos antiguos. Hablabas de lo del SAOP, el Servicio de Orientación al Estudiante,
y efectivamente es necesario, pero el estudiante no lo conoce. ¿Cómo consigues que el estudiante sea más receptivo o más conocedor de determinadas situaciones? Estableces programas en los que estableces programas de tutoría y mentoría, en que tienes un tutor designado por tu facultad cuando llegas y que te va orientando, digamos, más doctrinalmente, y mentores, algunos compañeros seleccionados, no el rucio que se queja de todo, sino el que es realmente muy proactivo, muy compañero y que te ayuda a resolver esas dudas existenciales entre esto es muy frustrante, esta asignatura es muy difícil, etcétera, porque todas las asignaturas se superan. Si las superamos nosotros, que somos objetivamente peores estudiantes que sois vosotros de forma seleccionada, pues lógicamente vosotros lo podréis hacer. Has dicho lo del 7, nosotros aprobamos con 7. O sea, que también tengo que decirlo. Bueno, y hay otra cosa que también me gustaría que tuviésemos presente, y es la de lo que has comentado de la carga de trabajo, etcétera, cómo plantearlo, luego cómo se traduce eso en la evaluación, etcétera. Y eso nos lleva a un primer punto que sí que lo había comentado. Y efectivamente, como yo estoy muy detrás de pensar que efectivamente nuestra materia es muy buena, porque tenemos estudiantes excelentes, y dices, pero ¿cómo son esos nuestros estudiantes? Efectivamente es el elemento. Son muy obsesivos, son muy buscadores de la excelencia, de la competitividad, etcétera. Yo creo que son menos competitivos que realmente buenos en sí, pero también son muy memoriones. Trabajan de una forma que buscan el dato. Y nosotros también les exigimos el dato. Y a veces, efectivamente, en la carga de trabajo vais buscando el dato, y luego en el examen os encontráis que os preguntan el dato. Es un problema básico. Si cambiásemos la evaluación y pusiésemos exámenes orales en los que el alumno puede efectivamente dar esa visión global, un examen tipo 3 es muy difícil conseguir una visión global. Y también vosotros vais buscando eso. Y un matiz. Has dicho, a veces resulta que voy a una asignatura y me cuentan una cosa, y voy a otra asignatura y me cuentan otra. Eso que objetivamente puede parecer muy malo, tampoco es malo de sí, porque está fomentando esa necesidad de buscar información y tener un espíritu crítico y decir, no me tengo que creer todo lo que me cuente un fulano que viene aquí y me cuenta las cosas. O sea que en realidad tienes un lado bueno, es decir, se te obliga en cierto modo, no de una forma programada, a buscar y contrarrestar la información y cotejar los datos y tener ese espíritu crítico que es esencial para el médico, el pensar, el analizar y el llegar a soluciones nuevas, porque no todos los pacientes son iguales. ¿De acuerdo? De cualquier forma, me ha gustado mucho toda tu presentación. Espero que se la pases a nuestros gestores. Con ella. A ver, doctora. Bueno. Tengo una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Se oye? Teniendo en cuenta, admitida el alto grado de ansiedad y de trastornos psicológicos en los estudiantes de medicina, y no digo ya luego en los médicos que están haciendo la residencia o en los que ya están desempeñando su trabajo, sobre todo ahora después de la pandemia que todavía no ha acabado, que el Sistema Nacional de Salud está prácticamente desarbolado. Y teniendo en cuenta que estudiar medicina en España constituye una señal de éxito, es decir, que al buen estudiante pues se empeña la familia y los hermanos y los padres en que tienen que hacer medicina sí o sí. Sí o sí. Y si no saca una nota para sacar en la universidad al lado de casa, se empeñan en llevárselo a Mallorca o a Reus para hacer medicina sí o sí. Entonces, o a Cádiz. Entonces, se podría plantear el realizar algún tipo de test para decir, tú no tienes por qué estudiar medicina porque vas directamente al fracaso, porque tu estructura psíquica, psicológica te va a llevar al fracaso en esta carrera. Porque de hecho ya al comienzo de la residencia sí se hace un test psicotécnico porque están pasando muchas cosas. Entonces, a lo mejor habría que plantearse también si se podría reducir el alto nivel de problemas psíquicos y psicológicos, evitando que determinado tipo de perfiles estudiaran medicina. Porque no es problema de que porque tenga buena nota y porque la familia se empeñe, tengan que hacerte un desgraciado o una desgraciada toda tu vida, y lo peor, que hace desgraciado a todo el que te rodea. Compañeros de trabajo y, sobre todo, el destinatario final del servicio de médico, que son los pacientes. Y eso es una realidad que está encima de la mesa. Se están preparando exámenes de entrada a medicina, que nos permite la ley. ¿No sabes de esto nada todavía? Pues
Esto está al llegar, exámenes para entrar a medicina, distintos de la selectividad. O sea, la selectividad y luego examen para entrar a medicina. Eso está viniendo. Bueno, yo soy Nico. Lo primero, darte enhorabuena por la presentación, me gustó mucho. Y quería preguntarte, porque he visto en las tablas que has puesto que uno de los motivos que más preocupación tenían los estudiantes era el tema de la autoimagen que reflejaban ellos con respecto a pues, sus compañeros y el ambiente en el que se rodean. Y quería preguntarte acerca de cuánta importancia le das tú, que has hecho el trabajo y también pues tu percepción, de cómo los estudiantes al final, cuando entramos en la carrera, pues lo que has comentado de venimos con ese aire, no de superioridad, pero sí venimos todos, la verdad, de ser los mejores de bachiller, muchos de ser matrículas de honor, y venimos de ser tops a encontrarnos luego con que llegamos a la carrera y ¡pum! Parte de bioquímica, al pozo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas así, y te pueden ir dando esos síntomas de ansiedad, de depresión, muchas veces nosotros creo que puede ser que a la gente que le haya ocurrido intente como quitarle importancia. Quitarle importancia, esto no es así, esto es un signo de debilidad y al final un estudiante de medicina que intenta curar a otro, ayudar a otro para decir, bueno, puede decir, ¿cómo es posible que yo que estoy estudiando para esto me esté dando esta debilidad? Y entonces lo niega y se aferra a que no. Y eso puede ser una bola que vaya en espiral y en espiral. Y claro, cuando ya a lo mejor se detecta, ya es inevitable. Y ya esta es una depresión de caballo y una ansiedad y un burnout enorme que ya es bastante más difícil de solucionarlo que si se hubiese pillado a tiempo y se hubiesen puesto soluciones a tiempo. Entonces, yo te quería preguntar por si habéis pensado algún tipo de mecanismo o de sistema de cribado para ir detectando estos posibles indicios, tanto de depresión como de ansiedad, como de burnout. Y si habéis tenido en cuenta pues, estos motivos, con lo que ha dicho el doctor Herreros, de mecanismos como internos que tiene el estudiante de medicina, que ya no es tanto responsabilidad de la facultad en la que esté, o si está en Barcelona, en Murcia o en Nueva York, sino en el tema de cómo es el estudiante de medicina, cómo entra y lo que puede generar el hecho de entrar a la carrera y pegarte el golpe de ¡pum! La realidad. He hecho muchas cosas. Yo creo que eso es muy complicado. O sea, lo que tú has dicho estoy de acuerdo contigo 100%, porque es lo que pasa, ¿no? Que a veces es como que no puedes, tú mismo dices, ostras, no valgo para esto, lo que sea, pero al final lo que yo creo también que pasa es que esto al final no sea, bueno, yo por ejemplo, sí que a lo mejor en tu grupo de amigos dices, ostras, pues estoy súper cargado, no puedo más, y sí que lo hablas con tu círculo, pero algo que no se habla a nivel de las aulas, ¿no? Entonces, esto que has dicho tú de cómo hacer un cribado, a ver, o detectarlo, una detección precoz, creo que es muy complicado, al menos a día de hoy, pero porque es algo que no se suele hablar, a no ser que sea con tu círculo cercano. Entonces, mecanismos para detectarlo antes, sí que es cierto que, mira, yo por ejemplo, en la uni teníamos era una optativa, por eso, una asignatura que era mindfulness y cosas así, que a lo mejor introduciendo asignaturas, no asignaturas, pero quizá pues o charlas, lo que sea con los alumnos, sí que podrías detectarlo más precozmente, ¿no? Si desde primero ya empiezas a hacer, pues, no sé si cada año, ¿no? Pero ya te digo, pues o charlas con los alumnos, encuestas también y otro tipo de actividades así para ver cómo se sienten los estudiantes, que esto es algo que no suelen hacer. Sí que al final de curso nos pasan la encuesta de evaluación de los profesores, pero tampoco nos preguntan por... Entonces, para detectarlo precozmente, pues la única manera que se me ocurre es esta, porque al final ya te digo, como es algo que no solemos hablar más que con nuestro círculo, es un poquito complicado, sí que es cierto, gestionarlo. Y ahora lo otro, no me acuerdo cómo había preguntado. Sí, exacto. Sí, lo que ha dicho él, por ejemplo, de que te pongan un tutor, sería una buena idea, porque al final es alguien con quien pues,
estableces una confianza, ¿no? A ver, tampoco es, pero un tutor, estableces una confianza, le puedes, bueno, explicar a él estas situaciones y eso sería una buena idea. Yo sí que, por ejemplo, en algunas prácticas he tenido un tutor y pues sí que me ha servido porque a lo mejor pues tienes dudas o tal, o ay, esto me preocupa y sí que de verdad sería, por ejemplo, algo útil. Esto que no se hace, al menos no sé si en todas las universidades, no sé. Eso sería... Ah, ya. No, ya, si al final los profesores en esto son los que... Ah. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos con un poquito de retraso. Rápido. Soy Roberto Oliver. Igual que mis compañeros, felicitarte por la presentación. La verdad que transmite mucho y efectivamente, como dices, da una visión del estudiante que muchas veces no se percata. En mi opinión, una de las causas que más causa competitividad, por lo que ha preguntado el doctor anteriormente, es el MIR. Creo que desde, a lo mejor durante los primeros cursos, primero, segundo, no se habla tanto, pero a partir del tercero y progresivamente se va hablando cada vez más y la competitividad aumenta. Yo en primero recuerdo que no había no se hablaba tanto, cada uno iba un poquillo a su bola y dependiendo de, pues digamos, la autoexigencia que tenía uno y digamos cada uno curraba para sí mismo en cuanto a satisfacción propia. Pero conforme pasan los años, esa competitividad aumenta, hay mucho secretismo de apuntes, mucho secretismo de notas para no saber cuánto, o sea, cada uno qué es lo que lleva y qué es a lo que aspira, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿qué opinas o consideras que la especialidad a la que aspira cada uno puede ser un factor bastante importante en cuanto a la frustración, el burnout, la ansiedad y la depresión que pueda sufrir ese estudiante a lo largo de la carrera? Gracias. Pues yo creo que sí que tiene relación y mira, te pongo un ejemplo para explicártelo porque yo tengo compañeras, por ejemplo, que vienen a hacer medicina de familia, ¿no? Que es la especialidad pues que tampoco es de las primeras y normalmente con menos nota, digamos, llegas. Y muchas de ellas me han dicho, bueno, yo como voy a hacer familia no me preocupo tanto por el MIR porque, ¿sabes? Puedo ir más relajada. En cambio, también hay gente de mi clase que quiere hacer cosas muy específicas, por ejemplo... Hay una compañera que quiere hacer neurocirugía pediátrica, ¿vale? Que le gusta muchísimo ese tema y siempre está, ay, es que en el MIR no sé qué, hay mucha competencia y justamente esta compañera es más competitiva, ¿no? Los apuntes siempre nunca los pasa, siempre va a todas las clases, y siempre lo dice, ¿no? Es que si yo quiero llegar allí tengo que ser perfecta, tengo que ir a todas las clases y yo creo que influye mucho porque, bueno, es eso, la gente que quiere llegar sobre todo a especialidades que son de las primeras, que necesitas mucha nota y si sobre todo es algo que es su sueño, porque hay gente que dice yo hago esto o no hago otra cosa, o repito el MIR, ¿sabes? Entonces, si tú solo tienes una especialidad y además es de las primeras, ¿no? Cirugía plástica, todas estas que son las más demandadas, sí que también te influye y hace que seas más competitivo y que también, en mi opinión, tengas más ansiedad, estrés y estés más a tope, ¿no? con la carrera y estés allí siempre intentando dar el máximo. Yo creo que influye totalmente, sí. Bueno, pues ya a ver si terminamos. Gracias, Marta, y a todos los que habéis intervenido. Bueno,